Saludos República Dominicana. Como todos los jueves, aquí estamos en otra entrega de Agenda Municipal. Y la entrega de hoy está dedicado a conocer al primer municipalista dominicano. Quizás ya ustedes saben quién es, Juan Pablo Duarte. Que quizás en su mayoría lo conocemos como el padre de la patria, otros también lo han llamado como el primer constitucionalista dominicano, pero hoy queremos conocer esa visión, esa facción de él como municipalista. Y qué mejor que conocer a Juan Pablo Duarte a través de alguien que lo ha estudiado, que le ha dado seguimiento y que conoce a profundidad el quehacer y el accionar de Juan Pablo Duarte. Hoy vamos a conversar, y es un honor para nosotros, con Juan Gilberto Núñez. Presentarte, Juan Gilberto, quizás resumirlo en historiador, porque tú tienes muchas facetas. Gracias por aceptar la invitación. Aprendiz de historia, muchas gracias. Gracias por invitarme a este prestigioso programa. Es un honor para mí. Juan Gilberto, hablar de Juan Pablo Duarte es mucho lo que se ha escrito, mucho lo que se ha hablado, mucho lo que se ha debatido, pero quizás no todos sabemos en su real contexto el por qué lo llamamos el primer municipalista dominicano. Bueno, Duarte es el primero de muchas cosas. Indudablemente que al ser el libertador, padre de la patria, fundador de la República, tiene indudablemente que haber estado adornado de una serie de virtudes y cualidades que lo llevarían a establecer un proyecto de lo que él quería, ¿no? Entiéndase que no al azar y no improvisando, Duarte conforma todo su proyecto de nación. Ese proyecto de nación de Duarte nace, se incuba, se desarrolla en el seno de su hogar. Primero hay que decir, cuando hablamos de municipalidad, hablamos de organización, hablamos de la participación de un conglomerado determinado dentro de un mayor conglomerado o dentro de un mayor territorio. Entiéndase, en el caso nuestro, los municipios, las alcaldías, los ayuntamientos que forman parte y conforman un pequeño gobierno, si se puede llamar así, que a su vez depende de un gobierno central que está definido y está controlado por lo que es el Poder Ejecutivo. Cuando Duarte, que se cría en una casa organizada, donde a buen seguro existía la disciplina y se establecían los órdenes y se establecía claramente a quién le correspondía qué tarea en la casa, que de seguro fue así. Yo creo que a lo que quiero apuntar y señalar es que el primer paso de la municipalidad es el estar consciente de los deberes y derechos, el asumirlos y una vez conocidos, empoderarse de ellos. Pero para eso es necesario tener primarios, por lo menos, conocimientos y una educación básica y elemental. Cuando Duarte parte en el año de 1829, a la edad de 16 años, a estudiar en Nueva York y luego en Europa, donde se estableció gran parte de su tiempo, o gran tiempo, en Barcelona, Cataluña. Duarte tuvo la oportunidad durante casi 3 años de empaparse de todas las corrientes liberales de la época. Tuvo la oportunidad de ver cómo se desarrollaban procesos libertarios en América y en Europa y cómo se cambiaban las estructuras de gobiernos y ya empezaban a caer las coronas y empezaba a dársele participación al pueblo, el pueblo empezaba a empoderarse. De esta suerte, por ejemplo, podemos ver cómo cuando él se establece en Cataluña, en Barcelona, él, como así lo dice él mismo, cuenta la historia, que le pregunta una persona muy importante cuando él regresa de esos estudios, que qué fue lo que más le llamó la atención de esos 3 años que estuvo estudiando fuera. Y él respondió, los fueros y libertades de Cataluña, fueros y libertades que aspiro algún día podamos contar con ellos y poder sobre ellos estructurar nuestra nación. O sea, cuando él se refería a esto, no estaba hablando más. Debemos recordar que el barón de Montesquieu establecía, y eran las corrientes de la época,
sobre la división de los tres poderes principales del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, bueno, el orden, tal vez no así, pero legislativo, ejecutivo, judicial. Duarte establecía algo más. Duarte establecía el poder municipal. Y para Duarte era más importante el poder municipal que el poder, que los otros tres poderes. Porque él entendía que de ese poder municipal se desprendía el manejo más transparente y más eficiente de una nación o de un gran conglomerado. Por supuesto, por eso decía en principio y empecé con el tema de la educación y hablando de Duarte en el seno de la familia. Para esto era necesario es necesario que las sociedades sean un poco más que mínimamente educadas. Juan Gilberto, antes de seguir conversando, que de verdad, ya yo estoy emocionada escuchándote, porque como dicen, cuando uno no conoce su historia, está condenada a repetirla. Me gustaría darte la bienvenida con un rico café Santo Domingo. Muy bien, muchas gracias. Como todo buen dominicano. Muchas gracias. Escuchándote, Juan Gilberto, pudiésemos entonces concluir que la estancia de Duarte en Barcelona, y quizás también al llegar aquí y ver que el gobierno de Boyer, que a pesar de que era un gobierno liberal, ya empezaba a distanciarse un poco de ese pensamiento liberal y democrático, y el gobierno de Boyer empezaba a enfrentar problemas económicos, revueltas internas, es realmente lo que empieza a darle más claridad a Juan Pablo Duarte sobre estos temas de libertad, de soberanía. Bueno, hay un detalle. Concluyo con lo que decía, y a donde yo iba a llegar era que la educación es fundamental para que se puedan estructurar los gobiernos municipales. Porque si de repente hay una escasa educación, la gente no va a obrar como debe obrar. Y se van a dar las anomalías que muchas veces se dan, que actualmente la vemos nosotros y la hemos visto siempre. ¿Y qué pasa? ¿A dónde era que realmente, por qué yo señalaba esto? Duarte partía de sus propios principios, Duarte partía de él. Dicen que el ladrón juzga por sus condiciones. Duarte juzgaba por sus condiciones de una persona muy educada, tanto en el hogar como después fue el primer, yo diría, criollo que se va a estudiar fuera durante 3 años, a aprender. Y fue maestro. No solamente eso, porque él forjó su concepto de nación en base a la educación. Pero cuando Duarte realmente ya tenía conformado, una vez que él llega a ese viaje, donde él viene empapado, él se da cuenta cómo en Cataluña el pueblo realmente decide, pero claro, estaban enviando hacia afuera a los árabes que estaban ahí. Ahí es donde se da realmente la parte que es un poco diferente a lo que nos ocurría a nosotros, pero también guardaba algo de relación porque nosotros estábamos ocupados por los haitianos. Entonces ahí Duarte hizo una similitud y dijo, nosotros podemos en juntas populares, que fue lo que él hizo más adelante, luego de la conspiración contra Boyer, en la reforma, aquella revolución famosa de la reforma de 1843, en la que el general Desgrot, que estaba a cargo de la parte nuestra, se asocia con Duarte, Duarte colabora con esta revolución de la reforma para derrocar a Boyer exitosamente, y a Duarte utiliza esto, se aprovecha de esto y se mete en esto, se involucra en esto para poder estructurar realmente una especie de juntas municipales que eran lo que ellos llamaban en ese tiempo las juntas populares. A Duarte lo hacen cargo de la zona del este, y Duarte, que también era topógrafo, él ya tenía conformada desde hacía 5 años, en 1843, la Trinitaria, y ya había comenzado su proceso revolucionario. A Duarte había ido diseminando por todo el país, había ido multiplicando esa célula revolucionaria de 3 en 3, de 3 en 3, pero le llegó el momento más oportuno y fue con la revolución de la reforma. Entonces, como a él lo nombran encargado de las juntas, de conformar las juntas populares en el este, a otros lo mandaron al norte, todos eran miembros de la Trinitaria, todos estaban en el complot secreto de los trinitarios. Entonces, Duarte empieza a organizar las juntas populares, que no fueron más que pequeños municipios, porque él sabía que empoderando a esa gente y dándole a esa gente a conocer el gran poder que ellos tenían de poder manejar sus asuntos locales y de poderlo hacer con transparencia, que seguro
que el discurso iba en esa dirección, porque por supuesto él lo demuestra en aquella famosa rendición de cuentas, era un hombre muy transparente, muy apegado a la rendición de cuentas. Entonces, por ahí conforma realmente su primer paso a lo que es la municipalidad. Por eso es, por ese acto, precisamente es durante la Revolución de la Reforma y su posterior nombramiento como encargado de las juntas populares, que eran las juntas municipales en todo el este, es cuando realmente se puede decir que ese es el hecho que lo tipifica y lo hace ser llamado como el primer municipalista. Bueno, de Juan Pablo Duarte también se le ve como primero de muchas cosas, tal como tú señalabas, sobre todo el primer constitucionalista dominicano, por ese proyecto de constitución que él hizo, que aunque obviamente no fue acogida en su totalidad, pero sí todavía quizás vemos restos de ese proyecto recogidas en la actual constitución, y una de ellas es la primacía que Juan Pablo Duarte le da a la ley. Así es. Hay un detalle fundamental. El destierro de Duarte en 1844 ocurre precisamente porque sus ideas eran muy avanzadas para la época. Duarte viene de estar presenciando, siendo un testigo presencial de todo lo que ocurría, de cómo se estructuraban esos gobiernos municipales, de cómo se estructuraban esas naciones o sea, que iban creciendo. O sea, Duarte fue un testigo de primera fila. Duarte conocía bien de eso. Duarte era la persona más capaz. Cuando viene aquí, jovencito, primero esgrimiendo la espada de su juventud, que a veces eso es muy peligroso porque, como dice el maestro Augusto Roa Bastos, los tiranosaurios no permiten ni quieren que surjan nuevas corrientes que puedan venir a enfrentar su sistema un poco lento, pero el que le conviene a ellos. Entonces, Duarte viene con esas ideas nuevas. Duarte viene cargado de juventud. Duarte viene con muchos conocimientos, muy avanzados. Primero, para él, el gobierno municipal era más importante, o el poder municipal, él lo colocaba por encima de los otros tres poderes. Ahí empieza a tener problemas con los conservadores. ¿Por qué? Porque descentraliza el gobierno un poco, porque le quita ese poder supremo que quiere todo el mundo tener. Cuando tú quieres manejarlo todo, te conviertes en un tiranosaurio. Cuando tú quieres tener el control absoluto de todo, entiendas, bobadilla en ese entonces, no creían ni apostaban tanto a la independencia. Costaría mucho trabajo la independencia, costaba mucho trabajo la independencia. Este muchachito que venía de Europa, así lo tildaban, este muchachito, y le decían a los trinitarios, estos muchachos, despectivamente, le decían los filorios, como aquellos soñadores, aquellos... Pero quizás, Juan, todavía estaríamos arrastrando esa visión de lo local desde esa época, porque a pesar de que los gobiernos locales son parte del Estado, tradicionalmente muchos gobiernos centrales, no digo el caso de aquí, porque hasta ahora se ha trabajado mancomunadamente gobierno central y gobierno local, pero tradicionalmente no le gustan darle poder a los gobiernos locales, porque más que verlo como parte del Estado, lo ven como competencia del Estado. Déjame no darle poder, sino concentrar poder en el Estado nacional. Sí, ha sido un gran error y no, hay que decirlo, en nuestra ocasión también ha pasado aquí. A lo mejor tú no lo digas, yo lo digo, yo sí me atrevo a decirlo, y no lo digo criticando a nadie, sino criticándonos a nosotros mismos, porque a veces también los gobiernos centrales no lo hacen solamente por tener el control absoluto, sino también porque yo te hablaba en principio de la educación. El gobierno central, si ve que esos pequeñitos gobiernos no se manejan con la transparencia que deben manejarse, entonces dicen, cuidado, si vamos a tener problemas ya en lo que se da en el manejo de la cosa pública, en la gente que está en el gobierno central y que tiene el manejo, y también va a haber problemas allá, no, se va a volver un caos. Entonces hay que tener cuidado. Quizás incumpliendo los principios de Duarte, porque Duarte instauró la primera rendición de cuentas, era transparente, y se tiene esa visión todo lo contrario a los gobiernos locales, que no son transparentes y no les gusta rendir cuentas. Ahí está el detalle, aunque algunos lo hagan. Ahí está el detalle. Si el pueblo se empodera, primero, de su condición de ciudadano y exige sus derechos. Mira, yo critico fuertemente una cosa, por ejemplo, en mi distrito, donde yo vivo, y yo soy un ciudadano que yo no tengo que hablar de mí. Por ejemplo, yo vivo aportando, pero aquí para tú hasta aportar es difícil,
porque también ese gobierno municipal que nos corresponde tiene casi una tiranía en la que solamente se hace lo que ellos establecen. Hay que darle participación al pueblo, y yo lo digo responsablemente. Entonces, ¿a qué obedece eso? Obedece a que a lo mejor dicen, bueno, nosotros vamos a tener, refiriéndonos a la alcaldía, por ejemplo, vamos a tener un control absoluto, porque cada quien empieza a hacer lo que le da la gana. También es verdad, yo también tengo que verlo desde ese punto de vista. La gente sube los carros en las aceras, cualquiera monta un taller de pintura y de desabolladura en una vecindad donde no le importa si eso le está haciendo daño a los otros. Pero no es un problema de ley, volviendo pero como es un problema de educación. Sí. Es un problema de educación y de formación. Entonces la ley lo establece todo y la ley es igual para todos y todos tenemos que cumplirla. Es un problema de incumplimiento de ley y de sanción. Es un problema de incumplimiento de la ley y de la falta de las correctas implementación de las sanciones. Contrario al ideario de Duarte. Totalmente contrario. Pero, por ejemplo, volviendo al tema principal, Duarte estableció la municipalidad como prioritaria y fundamental. La primera constitución, la más hermosa constitución de nuestro país, fue inspirada por Duarte, lo que también trajo como consecuencia que no le convenía a los conservadores el pensamiento tan liberal de Duarte, porque Duarte no le atribuía al poder central tanto poderío, tanto control, él lo distribuía y le daba bastante participación al pueblo y le daba bastante participación a lo que eran los gobiernos municipales. Volvemos a caer en lo mismo. Entonces, por ejemplo, otra cosa que establecía claramente Duarte era el tema de las rendiciones de cuentas. Para Duarte era imposible que se hiciera nada si no iba a estar claramente establecido en qué se iba a gastar lo mínimo en cualquier cosa que se fuera a hacer. Entonces, esas fueron todas las luces que Duarte tuvo y que también lo llevó lamentablemente a que se lo pusieran los conservadores y que se convirtiera Duarte en un obstáculo eterno para ellos. Bueno, en 1845, es con Pedro ya Santana, que se aprueba lo que se llama la primera ley de ayuntamiento. Sí. En esa época eran 27 comunes. Sí, 27. Se establecieron las provincias. Así es. Se le llamaba como al municipio más importante o a la común cabecera. Común cabecera. Y ahí fue que se decidió por voto directo nombrar a lo que hoy se llamarían alcaldes. Así es. Que eran personas, ciudadanos, ejemplares, y de hecho durante mucho tiempo aquí en República Dominicana, usualmente a los alcaldes se les nombraba no por condiciones políticas, sino por condiciones de peso social y moral, y eso ha ido cambiando con el tiempo. Por supuesto, volvemos a caer en el tema educacional. ¿Qué eligen? Por ejemplo, vamos a ver, en una comunidad donde lo que escuchan es perreo y donde lo que escuchan es dembow, y como yo que hoy llegué aquí en un Uber, que me convenía mejor llegar en un Uber, tuve que decirle al caballero que venía que me cambiara el radio, porque lo prosaico de lo que allí se escuchaba y a lo que incitaba era a vivir en un mundo de vímidos de Lemuria, a vivir en un mundo de antes que los simios. O sea, es una cosa. Entonces, ¿a quiénes van a elegir? A uno similar. Entonces, hay un problema serio. Tenemos un problema serio. O sea, todo aquí está establecido. Nuestro país es un gran país, sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de irse fuera, como en mi caso, en mi carrera diplomática. Uno se da cuenta de que nosotros estamos por encima de muchos países en América y que nosotros somos modelos, somos muy organizados. Ahora, ¿en qué estamos fallando? En el tema de que la educación a nivel de la gente, su educación, su formación, su disciplina, su visión, su identidad, está en juego, está un poquito, está turbia, no está clara. Entonces se comportan de manera extraña. Entonces eligen en nuestro sistema que está claramente establecido y que está perfectamente claro todo, eligen representantes y eligen personas que realmente al final no son las más idóneas. ¿Y qué hacen los gobiernos centrales? Se dan cuenta. ¿Y con quién tienen que contar los gobiernos centrales? Con toda esa gente que ha elegido su propio pueblo. Entonces, con eso es que tiene que manejarse. Entonces, ahí viene el gran problema, porque ahí viene entonces las disputas, ahí viene que no nos dan lo que queremos. Pero vamos a ver, tú quieres eso, pero tú no tienes la capacidad. Pero fue el pueblo que lo eligió. Pero tú no tienes la capacidad, mire qué cosa, para tú hacer cuentas claras, para hacer cosas correctas, para establecer cuáles son las prioridades de tu comunidad y que tu comunidad te exija, porque también aquí ocurre un laissez-faire, las comunidades eligen y ya se desentienden y dejan que esa persona haga lo que quiera, y si hace o no hace, bueno, cuando ya se ven
entre la espada y la pared, las comunidades empiezan a quemar gomas, empiezan a protestar, pero se apaga en un día, 2 días y se acabó todo. O sea, es esa dinámica que realmente hace que no es nuestra estructura política y social la que está mal, es nuestra falta de esa formación a niveles bajos. Por eso, aplaudo el que se esté insistiendo mucho en este gobierno, en la educación, en que a veces la gente critica y dice, y una escuela tan grande en esa loma, que sí, pero por Dios, aquí es palos y boga y palos y no boga. Esa escuela, esa gente de por ahí, merecen el modelo de una escuela igual que la que hay en una ciudad. Tal vez no con todos los lujos y porque no se lo merezcan, sino por un asunto de mantenimiento y de logística, pero sí que sea digna y que sea hermosa. Y yo tengo el orgullo de decir que en este país, en República Dominicana, nosotros estamos pensando seriamente en un futuro mejor a través de la educación. Y eso es algo que el gobierno central lo está llevando a cabo. Entonces, ahora falta realmente lo que se está haciendo, esta segunda etapa, de empezar a invertir en maestros, de empezar a invertir en quienes van a regar esa semilla de conformar nuevos ciudadanos. Por ejemplo... No, y sin hablar del plan de alfabetización. Sin hablar de eso y sin hablar de otras cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir de mi parte, nosotros acabamos de hacer, gracias al presidente Danilo Medina, el Museo de Cera Juan Pablo Duarte, el único museo de cera en el mundo dedicado al padre de la patria de cualquier país. Primer municipalista. Primer municipalista. Y ahí aparece Duarte como primer municipalista en dioramas a escala real, donde se ve maravillosamente Duarte en las diferentes cotidianidades. ¿Y de hecho, estamos viendo imágenes mientras conversan. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque eso, para que el presidente se interese en esto, él tiene que estar plenamente convencido de que él quiere un mejor pueblo y de que es necesario un mejor pueblo a través de la educación. Y eso es una forma muy moderna, es una forma muy de primer mundo de educar a sus ciudadanos. Quizás utilizando lo mismo que usó Juan Pablo Duarte. Así es. Duarte, para llegar al pueblo, usó la filantrópica, la dramática, instrumento maravilloso. Exactamente, recurrió a estos elementos justamente para llegar a todos los sectores. Así es, así es. Entonces, es importantísimo que la gente se comprometa, es importantísimo que la gente entienda su papel. Y que la mayoría de los dominicanos no han ido a conocer ese museo. Hemos tenido realmente hay visitas diarias hasta de 1.500, wow. 1.200. Estamos teniendo visitas de personas particulares, de colegios, de escuelas, y esperamos que siga así. Realmente hay que señalar y destacar no solamente que el valor y la importancia que le dio a esto la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, OISOE, el ingeniero Francisco Pagán, que se ha mantenido pendiente a cada detalle. Fíjate, eso ha sido algo maravilloso. Yo se lo planteaba en principio, este es un proyecto que necesita respaldo, y así ha sido. Él ha estado pendiente, tenemos un equipo de guías de jóvenes universitarios a lo que hemos formado y hemos adiestrado y les hemos dado los conocimientos fundamentales de historia para que puedan hacer un buen desempeño y enseñarle a los niños. Y qué mejor que esos jóvenes que vienen y esos niños de las escuelas vean a un jovencito igual que ellos casi, presentándoles a estas imágenes y presentándole la vida de Juan Pablo Duarte. Es decir, que hemos tenido, gracias al respaldo de la OISOE, y del gobierno, realmente tanto el Instituto Duartiano como nosotros, la oportunidad de estar presentando una exposición constante y permanente de plástica de primer mundo. Juan, permítenos hacer una pausa y en breve regresamos, porque todavía falta mucho sobre abordar, sobre Juan Pablo Duarte y sobre, bueno, el equipo ahora de producción me dice que podríamos seguir unos minutos más para poder concluir la entrevista. Para concluir la entrevista, ¿cuál sería tu ideal de gobierno municipal basado en los ideales de Juan Pablo Duarte? Primero, que se invierta en los gobiernos municipales, le den más atención a su gente, que le den más participación a su gente y que tomen como norte la transparencia. O sea, yo lo primero que diría es que la palabra clave es la transparencia. Que si a usted en el confín de la República, donde usted tiene un pequeño ayuntamiento, una alcaldía, como usted le llame, un pequeñito grupo organizado
que tiene un presupuesto le dé más importancia al aspecto de su gente que a la carga burocrática. ¿Cuál es el problema fundamental que ha acarreado el orden municipal? El tema de la burocracia tan grande, porque se entiende que cada ayuntamiento debe tener sus regidores, y toda esa gente son asalariados. Y cuando usted viene a ver, eso le crea una carga a nuestro presupuesto que se va todo. Es que lo ven como la otra contraparte de la alcaldía, justamente para garantizar esa transparencia y que no sea una sola persona que dirija todo. Bueno, yo no estoy pretendiendo que no haya regidores. Okay. Yo no estoy pretendiendo que sea un solo, no. Yo lo que estoy pretendiendo es que la gente aprenda más a hacer las cosas por vocación. Ya los salarios honoríficos casi no existen. Bueno, de hecho, antes eran asalariados. Entonces, hay que volver a ese principio elemental del honor, de los salarios honoríficos. Hay que tener salarios honoríficos, hay que ver los ejemplos de no muy lejanos presidentes que decían públicamente, yo lo que tengo es esto y vivo aquí, y lo que gano es esto y con eso tengo que vivir. Y es posible. Entonces, ¿a dónde es que tenemos que ir? A esa transparencia. Pero ¿qué pasa? Se crean núcleos pequeños donde todo el mundo quiere ser un gran asalariado. Entonces, vamos a desnudarnos. Vamos a hablar claro. A veces no le caigo muy bien a alguna gente por eso. Vamos a hablar claro. Vamos a dejar de ser corrupticos. Vamos a dejar de ser bandiditos. Vamos a dejar de ser mentirositos. O a ser más coherentes. Vamos a ser coherentes. Vamos a ser serios. Si usted asumió una función municipal en un pequeño grupo y ahí lo que hay son 10 pesos, no quiera gastar 5 o 6 en salarios. Vamos a gastarlo en el pueblo. Y después, más adelante, cuando ya usted se da a respetar por hacer una función brillante, entonces usted se acerca a su gobierno, usted establece por los mecanismos del órgano regular al que usted pertenezca y hágale saber que usted está haciendo las cosas de esa manera. Mire que claro, y yo estoy seguro que por sus buenos hechos le van a decir, no, esta persona es digna de respeto, vamos a atender a lo que nos están pidiendo. Volver a lo que decía Juan Pablo Duarte, que la política es la ciencia más digna y pura. La transparencia debe estar por medio. De verdad ha sido muy esclarecedor, muy nutritivo escucharte, Juan, porque los dominicanos a veces no todos, somos muy dados a estudiar, a leer, a volver a repasar nuestras raíces, nuestra historia, y contigo de verdad nos hemos dado un banquete de historia de por qué a Juan Pablo Duarte, además de ser padre de la patria, se le llama el primer municipalista dominicano. Invitar, ¿verdad?, a que vayan al museo. Claro, los invitamos a que vayan a ver el Museo de Cera Juan Pablo Duarte y los invitamos a cada vez ser mejores ciudadanos. Los invitamos a empoderarse realmente de esa varita mágica, con esa varita mágica que le da el ser ciudadanos, el pertenecer a un país realmente democrático como el nuestro. Señores, porque somos realmente democráticos. Con todas las fallas que podamos tener, somos democráticos. Entonces, preservar eso a través de nuestro empoderamiento y saber cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. E invitarlos además a que no se muevan de ahí para que ahora disfruten de la agenda deportiva y de la demás programación del canal 4RD, pero sobre todo, invitarlos a que el próximo jueves nos acompañen en otra entrega de Agenda Municipal.